ya estamos sintiendo la agradable brisa de diciembre, de Pascua, una brisa que parece excepcional porque los científicos han dicho que hasta el sol se nos está alejando a nosotros los terrícolas y eso hará que la brisa pascual se extienda más allá de marzo. Pero como quiera y por la razón que fuere, estamos en un tiempo ya agradable. Todas las personas muestran sus mejores rostros y pronto mostrarán también sus mejores vestidos. De manera que estamos en diciembre, que es un mes para los dominicanos y para buena parte de la cristiandad de mucha tranquilidad, de mucho sosiego, de mucha convivencia con amigos y parientes. Y bueno, todos tenemos que ponernos en ese tono y en eso estamos. Me acompaña hoy el ingeniero agrónomo Bienvenido Montilla, mi tocayo, mi querido tocayo, ya casi un socio de este espacio, un hombre que tiene una larga experiencia como profesional de la agropecuaria, además un sindicalista de mucha presencia en el gremio de los ingenieros, de los arquitectos y de los agrónomos también, y es un experimentado funcionario, sobre todo en el sector agropecuario, y un hombre que es capaz de, como los buenos cioretos, moverse hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados con mucha largura. Con él vamos a conversar sobre la situación actual y sobre estas complicaciones, porque hay que decir que estamos teniendo un final de año un poco complicado. Ya vemos la situación en el Perú que vuelve a sus andadas y inusitadamente estamos viendo un intento de golpe de Estado en Alemania. Una cosa impensable y seguimos viviendo los efectos negativos de la guerra Rusia-Ucrania y también con los estertores de nuevo de un COVID-19 que de manera silenciosa comienza a abrirse espacio de nuevo en la sociedad dominicana. De manera que hay muchas cosas de qué hablar con el ingeniero Bienvenido Montilla. Ingeniero Bienvenido Montilla, como siempre muy buen mozo, antes decíamos tiradito, y tenía una abuela yo que decía muy estericado. Gracias por acompañarme, por su gentileza de siempre. Le veo casi con un rostro propio de la época navideña, muy tranquilo, muy sereno. ¿Cómo se siente? Me siento muy bien y muy agradecido de nuevo por su invitación muy cordial y gentil a este programa que ya para mí es un habitué usted con nosotros y así lo seguirá haciendo y Dios lo permite, ¿no? Bueno, usted me decía en estos días que estaba conviviendo o celebrando con sus compañeros y amigos de promoción. ¿Cuántos años? ¿Se pueden decir todavía? Sí. 47 años de graduado. De graduado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Somos la promoción número 5 de la universidad. Ya, la de ingenieros agrónomos. ¿Y en qué periodo estuvo usted en la UAS? Entramos en el mes de enero del 1969 y salimos en octubre de 75. 6 años. 6 años. Pero un periodo duro. No, es que aquel tiempo, al principio, en la universidad, era por semestre. Sí. Hay que esperar 6 meses. Ese fue de año mestre. Sí, y no había curso de verano. Exacto. Como los hay ahora. También las condiciones políticas del país. La lucha por el medio millón para el presupuesto de la universidad. La muerte de este muchacho Suero, Flavio. De Flavio Suero. Recuerdo. La expedición de Camaño. El liderazgo estudiantil de su amigo Atuey de Cans. Sí, todo ese periodo un político muy convulso hacía que la universidad duraba 2 meses, un mes cerrada.
Sí, sí, ocupada por las Fuerzas Armadas. Y el semestre 1 año. Y el semestre duraba 1 año. Sí. Es decir que lo que se va a hacer en unos 5 años, así en 6. Nosotros somos la promoción, como les repito, la número 5, la quinta promoción de ingeniero agrónomo de la UAS. Y nosotros tenemos un grupo, somos un grupo. ¿Quién era el director de la escuela de agronomía en esa época? Fueron varios directores. Ok. Estuvo el ingeniero agrónomo Rafael Martínez Riché, Sí, sí, sí. que fue decano. Sí, sí. Director. Y el director al mismo tiempo fue el ingeniero agrónomo Andrés Bleber, un científico traído por Trujillo y que dio clase en Loyola y fundó la Facultad de Agronomía de la UAS. Ana Silva Reynoso de Abut también fue decana. Una poeta distinguida. Sí, y una gran veterinaria. Sí, sí. Muy distinguida. En ese tiempo, nosotros teníamos la ventaja en la Facultad de Agronomía. Ustedes eran muchos. Nosotros éramos pocos, éramos como 90. Había un famoso agrónomo cuando yo era joven que le veía hablar mucho en los periódicos y firmar cartas, Juan Pablo Duarte. Oh, sí, Juan Pablo Duarte, hijo. Hijo, sí, sí, sí. Sí. Él llegó a ser su secretario de investigación, extensión de agricultura. Ya él existe. Yo creo que, no sé si está vivo. Ya. No sé, creo que murió. No, que hace muchos años. Sí, ¿no? sí, Ya. sí, sí. Pues entonces, en ese grupo de nosotros, de la promoción mía, yo le decía a los compañeros ahora, en el encuentro que hicimos anual, lo hicimos en Juan Adrián, aquí en Piedra Blanca. Y yo le decía... Allá fue que lo celebraron. Sí, sí, en una villa. Yo le decía a ellos que nosotros somos un grupo selecto, con una condición especial. Todos somos honestos, no ha habido ninguna inconducta en ninguno. Qué bien. Y cada uno tiene en su rama específica, han decollado. Ahí no está Rustán King en ese grupo. No, Ruta King, no. Yo me acuerdo de Ruta King, Sí. porque Ruta King sembraba yautía. Yautía. Y Yautía. además era dirigente de izquierda. Sí. Eh, Bueno, yo voy a mencionar. ¿no? Él que era, creo que de Nagua, Samaná. él era en agua. Porque la yautía se siembra por los haitises. Sí. Sí, sí. Le voy a mencionar tres compañeros que han decollado en la profesión. Y, Bueno, ahí está usted. no, yo no voy a mencionar porque yo no tengo ningún tipo de... Como no, usted condiciones. ha desempeñado cargos importantes y además sindicalista, político. Bueno, pero usted conocía uno de nosotros muy de cerca, porque trabajó junto con usted en el periódico Hoy, A Guerrero. a Ramón Arturo Guerrero Valera, Sí. que en paz descanse. Sí. A Ramón Arturo Guerrero Valera, Una muerte muy sentida. sí. Y muy sorprendente además. Sí. Fue uno de nosotros que más leía y más escribía. Una cuestión, un profesional muy íntegro. Muy vinculado a la iglesia y muy vinculado a la izquierda cristiana. Sí, correcto. También tenemos a Paíno Abreu Collado. Oh, mi amigo Paíno Abreu Collado, un gran amigo. Amigo suyo. Sí. Que le mando saludos, inclusive, yo le hablé con él. Sí, gracias. Un hombre impresionantemente pulcro. Sí. Paíno Abreu Collado. Tenemos a otro de nosotros que que no es muy conocido, pero en el ámbito profesional ha decollado demasiado bien. Me refiero al ingeniero agrónomo Ángel Guaroa Medina. Medina. Él nació en la descubierta, se crió en la capital, pero él se ha dedicado a la empresa agrícola en cuanto a la parte de riego y drenaje. Okay. Hoy en día la compañía del Fertiagua. Se llama Fertiagua.
Si no era el número 1, era el número 2 en el país en la introducción de sistemas de riego modernos, tecnología de punta en todo lo que él importa, y tiene... De seguro que muy influenciado por los judíos. Sí, por los israelíes. Él le compra a Israel materiales y a otros países del mundo entero. Sí. Nosotros, en el encuentro que tuvimos ahora, le hicimos un reconocimiento, un homenaje a Guarón Medina, porque lo merece. Bien lo merece. Me tocó a mí escribir la semblanza. La semblanza. Sí. ¿Y están todos vivos? No. Lamentablemente ya han fallecido más de 25. Pero ¿y cuántos eran inicialmente? Como 90, 80. Ya. Dígame una cosa, ¿por qué en la UAS en esa época siempre se decía que los estudiantes de agronomía eran como malucos, que había que temerles, eran traviesos, enamorados, la guagua no la querían compartir con nadie, la guagua hacía engombe, etcétera? Mire, me río porque hace unos cuantos días la UAS, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hizo un reconocimiento icónico, único, un reconocimiento importante, y es que festejó y celebró el 50 aniversario de la tercera promoción de ingeniero agrónomo. Ahí esa camada de ingenieros agrónomos de la promoción número 3, hay varios ministros de Agricultura. Carlos Cruz Domínguez. No, sí, doctora. Carlos Cruz Domínguez. Sí, Carlos Cruz Domínguez. Sí. Algunos del IAD, como Carlitín. Y otros cuantos, Juan Díaz Gómez, que estuvo dirigiendo. Bueno, ustedes han tenido hasta presidente de la República. Sí. Agrónomo. Pero le quiero decir que la promoción nuestra, la quinta promoción, entre ellas hay un ingeniero agrónomo que siempre se ha destacado en el cultivo de la caña. Es un experto en eso. Me refiero al ingeniero agrónomo Juan Antonio Tejada. Juan Antonio Tejada Martínez. Él todo el tiempo ha trabajado con la Casa Vicini. Y ha administrado varios ingenios de la Casa Vicini, lo cual lo convierte en un experto en la materia. Y así le puedo decir uno por uno de los compañeros que se han ido. Pero usted no me ha contestado mi pregunta. ¿De por qué lo consideraban maluco? No. Lo que pasa es que... Y nadie podía ocupar la guagua de ustedes en otra cosa. Lo que sucede es que Y luego, cuando los mandan al trabajo, pues ya las historias son otras. Lo que pasa es que la carrera de los agrónomos son como los marineros, que tienen, como decía Neruda, un amor en cada puerto. Sí, mire, lo que pasa es que la carrera de agronomía es una carrera de profesión intensa. Ya. No se puede, entonces hay que dormir en la universidad. Y los sábados, que todos los estudiantes van de vacaciones, nosotros vamos al campo. Exacto. Entonces el autobús de la universidad, los autobuses de la universidad eran destinados los fines de semana a que nosotros viajáramos en ellos a práctica en el campo. Y a extensión cultural. Exactamente. Básicamente la cátedra de geología y de suelo, que nos obligaba a conocer el país entero. Donde quiera que había una mina, la duna de Baní, etcétera, hay que viajar. Yo recuerdo que en ese periodo, 1969, 70, 71, 72, 73, la universidad, oiga la historia, la universidad le pagaba a uno una dieta, tanto al profesor como a los estudiantes, los sábados para viajar. Recuerdo que eran 10 pesos. Para viajar a prácticas. A práctica. Eran 10 pesos
después bajaron a 5 pesos. ¿Se imaginan? La universidad le pagaba al estudiante. Le pagaban. Bueno, inclusive la tesis mía, mi tesis, junto con mi hermano Guaró Medina, que hicimos la tesis juntos, nos costó 10 pesos. Ya. La tesis de grado. Sí, porque la universidad nos facilitaba un chofer con un vehículo y nosotros hicimos la tesis en Maní. Y la manicera de aquel entonces y la lavador nos financiaba parte de la tesis. Fíjese cómo eran las facilidades que el tiempo no había. Pero anteriormente hay un libro que escribió el profesor Pedro Julio Jiménez Proja, donde él narra que me refiero a la promoción número 1 de la universidad, que ellos hacían prácticas en Puerto Rico y viajaban en aviones de la Fuerza Aérea. O sea, en ese entonces, tanto el gobierno como entidades internacionales, como la FAO, financiaban a los estudiantes de agronomía, porque el país estaba... sí. Necesitaba agrónomos profesionales. Ahora a mí me sorprende que ha habido una estampida, no hay estudiantes de agronomía. Cuando un país... y muchos agrónomos han desertado de la profesión para ir a ejercer otros oficios o profesiones. Sí, porque eso sucede cuando hay no hay incentivo salarial, no hay condiciones de trabajo, etc. Ahora mismo han carcelado varios agrónomos, entonces ya eso, los estudiantes que van a estudiar, pero ven acá, no están cancelando, y se van a otra carrera. Pero es verdad de que en el lenguaje dominicano que los agrónomos son los más tigres de los estudiantes. No, eso es un decir. No, eso es un decir. Tigre en el buen sentido, usted sabe que el dominicano, todo dominicano lleva un tigre dentro, dicen. Felipe Collado. Dice, Lipe Collado escribió un libro sobre los tigres dominicanos, el doctor Rafael Dunker, que es un psiquiatra también, pero había aquí un psicólogo y antropólogo cultural llamado Pedro Savage, que era un inglés, y él decía en los estudios que él levantó que el dominicano se movía entre el tigre gallo y el tigre bimbín. En esos dos extremos había un tigueraje matizado de los dominicanos, tigre gallo y tigre bimbín. Pero que todos llevamos un tigre dentro. Yo atribuyo, un amigo mío, el doctor Gabriel Molina, que es otorrino, él me dice que nosotros tenemos un ingrediente étnico de los judíos. Ya. Y que los judíos, españoles, aquí hay una mezcla, una introducción. Sí, recordemos todo el tiempo que los judíos, que le llamaban los moros, estaban en España. Sí. Y que precisamente en el 1492 fueron expulsados. Por un decreto. Pero los que llegaron aquí y se esparcieron por toda América, como usted dice, tienen un componente no solo étnico, también cultural, judío y árabe. En España hay un área del territorio que le llaman la España romana, porque Roma estuvo ahí, los romanos, y hay otra que le llaman la España árabe, que por ahí es donde hay elementos judíos. ¿Quiénes financiaron la expedición de Colón? Fueron los hermanos Pinzón, eran judíos. Judíos financieros. Sí, con mezclas españolas. Sí. Entonces, por ahí va la mezcla. Usted me está diciendo que los judíos tienen un componente de tigraje. Son muy despiertos. Son despiertos. Vamos a una pausa para regresar con el ingeniero Bienvenido Montilla. Ingeniero Bienvenido Montilla, vamos ahora a pasar página y vamos a hablar de nuestro país. Estamos terminando el año sin duda con muchas banderas positivas que levantar, sobre todo en el área económica.
en el área financiera. Ya usted vio cómo en los días del Viernes Negro las tarjetas de crédito se dispararon y compraron casi 5.000 millones de pesos, que yo supongo que fue una compra adicional a la que en ese periodo se hacía. Y ahora estamos en diciembre, donde entra mucho dinero para nosotros los dominicanos, porque solo por salario entra el doble de lo que cada mes entra. Y yo siempre digo que esto es un buen ejemplo para que los empresarios vean qué ocurre cuando el trabajador recibe más dinero. ¿Qué le parece? Claro, es una cuestión sencilla. Mientras más usted recibe, más gasta, más compra, Y mientras más compra, más producción. las máquinas producen más. E inclusive el gobierno recibe más impuestos. Recauda más. O sea, es un juego de ganar. O sea, que a quien más favorece un aumento salarial público y privado es al gobierno y al empresario. Correcto. Porque la producción se multiplica. E inclusive el nivel de vida de la persona también mejora. Pues si usted tiene no tiene una cama que no le está dando resultados, usted compra una cama nueva y su vida mejora. Si tiene un abanico, compra un aire y mejora. O sea que el aumento salarial a todos nos favorece. Hay un empresario famoso del país que suele decir que el dinero vuelve al lugar desde donde salió. Claro. Ese movimiento circular no se comprende mucho en nuestro país, y tanto el gobierno central ha hablado de un aumento salarial, el gobernador del Banco Central ha dicho que es necesario, obviamente que los sindicalistas y nosotros los trabajadores ni decir, pero el bendito aumento nunca llega y más bien hay resistencia. La cual es incomprensible, porque como bien dice ese empresario, Sí. te imagino quién es. El dinero vuelve de nuevo aquí en donde llegó. Sí. O sea que es un asunto sencillo. Hay un asunto sobre ese tópico muy importante, y lo voy a tocar. No hay indexación. Esa es la palabra, ¿verdad? Sí. Que sobre las pensiones. Bueno, ahora mismo no hay de nada. El gobierno de Danilo la quitó y la ha mantenido para el pago de impuestos, que todos los años había una indexación. No. En la ley de presupuesto se elimina. Sí, no, ese usted está mencionado con 100 pesos en el año 2023. En el año 2027 va a ganar los mismos 100 pesos. En los cálculos que hizo el economista Nelson Suárez precisamente este año, hablaba que del 17 para acá, del 2017, los gobiernos le han quitado a los obreros, a los trabajadores, a los empleados más de 50.000 millones de pesos, más o menos él decía 10.000 y pico de millones por año, por no indexar. Y eso en Estados Unidos, en España, las pensiones la indexan. Automáticamente. Sí. Si la inflación de este año ronda el 9%, bueno, ese mismo valor, ese mismo volumen, esa misma especificación, sube la pensión. Para mantener la capacidad de compra de esa persona. Claro que sí. Por eso el presidente Abinader subió la pensión a 10.000 pesos. Pero que esa pensión viene del año 75, 85, no, hace 3 décadas. Sí, que daban en 5.000 pesos, subido a 10.000. Algunos han tenido una crisis de prosperidad, porque si usted recibía una pensión de 4.000 y le dicen que se la llevan a 10.000, usted cuando viene a ver no sabe qué hacer con esos 6.000 millones, 6.000 pesos restantes. Siempre hay algo que hacer. Siempre hay algo que hacer. Pero yo le digo, porque yo viví esa experiencia con mi abuela, madre, como yo digo. Ella tenía una pensioncita de
16 mil pesos, creo que eran. 16 pesos. 16 mil. 16 pesos. Sí, en el 78. 16 pesos. Sí, 16 pesos, perdón, 16 pesos mensuales. Y don Antonio subió eso a 60. Y yo veía que había una alegría inusitada y además como en qué gasto el dinero. Después lo subió a 120. Sí. Impresionante eso, saltar de 16 pesos a 120 mensuales. Bueno, cuando yo estuve en el CODIA, como directivo del CODIA, y más en la parte de agronomía, nosotros hicimos una lista que sometimos al presidente de la República de ese entonces sobre otorgarle pensión a los ingenieros agrónomos, a los ingenieros civiles, a todos los codianos que eran envejecientes. Y yo recuerdo que uno de mis colegas, que fue donde mí, porque también los que tenían pensiones muy irrisorias, se les sometieron para aumentarla. Ya. Y él estaba pensionado con 5.000 pesos. Pensionado. Sí. Ingeniero agrónomo con 5.000 pesos. Pero cuando nosotros metimos al presidente de la República el proyecto, la pensión de él subió a 45.000 pesos. A 45. 45.000 pesos. De 5.000. Sí. Murió de alegría. Sí. No, está vivo todavía. Pero él agradeció mucho ese gesto de parte de nosotros. Sí, 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 cualquiera lo agradece, ¿no? Sí. Y al final, como usted observaba, eso termina en el bolsillo de los dueños de las máquinas, de las fábricas, de las industrias, mejora la calidad de vida de quien recibe el dinero. El gobierno, como usted observó, recauda más dinero. Claro, claro. Y el empresario también gana más. Claro, claro. Y los empleados del empresario. Dícese que el capitalismo es aquel sistema donde todo el mundo gana. Y yo no entiendo por qué un capitalista mantiene un staff de empleados disgustados. No entiendo, porque mira, yo y usted somos de la Romana. Mi papá, que en paz descanse. Por lo menos nacimos allá. Si nacimos a Romana. Mi papá, si nacimos a Romana, yo me crié a la capital. Y yo anyway. Sí. Pero mi papá, su casa, ¿quién se la suministró? Central Romana. Y toda la Romana, y todos los barrios de la Romana, Sabica, Villaverde, todos esos barrios son ensanches construidos por el Central Romana. Es muy difícil que haya un trabajador del Central Romana que no tenga una casa. De más de 5 años que no tenga una casa. Eso es muy difícil. Los colegas míos que trabajan allá en el Central Romana, en la parte de investigación agrícola, sí, en la parte agrícola, tienen su vivienda propia, suministrada por el ingeniero Central Romana. De ahí viene la injusticia que se cometió con presionar a la Central Romana en cuanto a no recibir el azúcar de parte de Estados Unidos, que eso es incomprensible. Porque si hay una empresa que facilita condiciones de trabajo a sus empleados, es Central Romana. Hay personas en ese tema que, como hay otras en otros temas, se congelaron en los inicios del Central Romana. Y en los años, digamos, después del golpe de Estado contra Bosch, hasta la desaparición de Guido Gil, el Central Romana asumió una política represiva, pero sin tocar los niveles salariales de las personas, porque eso no se entiende mucho por acá. Y muchos no recuerdan también que el Sindicato Unido del Central Romana era un sindicato poderoso. Yo recuerdo que tenía ambulancias propias en esa época
para trasladar. Y un buen local. Y cuando había huelga, ¿cuál era una de las razones por las que la huelga en el Central Romana siempre eran exitosas? Usted recuerda que la Avenida Libertad de entonces, como se llamaba, Caleta. Sí, la calle Caleta se llenaba de todos esos obreros sentados ahí en plena huelga, porque el sindicato le pagaba la mitad del salario. Sí. Era tan poderoso. Y es tan poderoso, tengo entendido que es un sindicato que tiene mucho, un fondo muy largo. Una vez el Central le congeló unos fondos, pero después en litigio judicial tuvo que devolverle los fondos. Entonces, como están congelados en la etapa represiva, no pueden entender y comprender eso que usted está señalando. Sí. Yo quería tocar ese tema con usted respecto a la calle de azúcar. A la calle de azúcar. Azúcar, qué amarga eres. ¿Recuerda ese programa? Sí. De don Danilo Brito Báez. Yo me acuerdo del poema de Pedro Mir. Los rieles son el ingenio, las flores son el ingenio. Sí, todo, en el este todo era el ingenio. Sí. Mire, yo tengo una idea, que la quiero plantear aquí. La voy a escribir, pues la voy a plantear aquí. Es la siguiente. Yo me opongo a que todavía en el país funcionen los batalles. Los batalles. Sí. Ese sistema de batey, donde por más condiciones que hayan buenas, eso es como un gueto. Sí, parece un gueto. Entonces, yo considero... Pero no era propio de los haitianos. No. Yo considero que ya esa forma de trabajo debe de mermar. Y para evitar problemas como que ocurrió ahora, la única solución, la solución más viable que yo me encuentro, es mecanizar la cosecha de la caña. Estuve investigando y me quedé boquiabierta cuando supe que en el mismo Central Romana no están utilizando a plena capacidad su parque vehicular, su parque de tractores, de cosechadoras de caña de azúcar. Supe que tienen 41 maquinarias de cosecha de caña de azúcar y no la están utilizando a plena capacidad, dándole cabida a los batalles. Para no afectar la mano de obra. Pero que ya ese problema de los batalles hay que irlo radicando. Estuve comunicación personal con un señor que es colono de Los Vicini. Y él me dijo a mí en su casa que le están exigiendo la empresa que tienen que los batalles que tiene él o tiene un batalla o dos, no sé, acondicionarlo. Tiene que ponerle hospital, escuela, televisión, calle, etcétera, y que ese dinero que es muy alto, ellos los colonos no están en condiciones de asumir tanto costo. Y que dice él que es que a la Casa Vicini, a los demás empresarios de azúcar, le están presionando para que sea así. Muy bien. Entonces él me dijo a mí que ellos, los colonos, están planteándole a la compañía mecanizar la cosecha. ¿Será posible en aquella zona, y en el este se puede, muy llana? Sí. Hay otras zonas del país donde no se puede por la sinuosidad de la tierra, porque ese es un método propio de tierra llana. Pero que la caña de azúcar... Hace muchos años que eso se ha estado discutiendo aquí. Inclusive le pregunté a una persona que si también tenían cosechadoras de caña de azúcar, cosechadoras en Barahona. Y en Barahona hay unas 6 o 7 máquinas. Los Vicini, el Ingenio Colón, la compañía Vicini tiene como
20. Sí, sí, sí. O sea que la máquina, inclusive que hay personas empresarias que están haciendo un clúster de comprar y traer cosechadoras para, como contratista, meterla en los ingenios. ¿Usted recuerda a Severo de Jesús Ovalles? Sí, sí, sí. Que fue siempre un gran funcionario del CEA, sí. Y era un gran experto en el tema agrícola de la industria azucarera, y él inventó un método de corte de la caña. Yo recuerdo que fui a un día de campo a verlo, donde participaba toda la familia, incluyendo los niños. Obviamente hoy no se podría porque hay toda una política mundial de que los niños no trabajen. Pero era para aquellos lugares exactamente donde no podía ser, donde la mecanización no podía entrar. Y él decía que tarde o temprano aquí tenía que llegar la mecanización de todo el trabajo agrícola de la industria azucarera, porque ya de por sí usted puede tenerle un hotel para cuando terminen de trabajar, con piscina, con buena comida, jacuzzi, con buenas habitaciones, pero no dejará de ser un trabajo duro cortar caña. Y eso lo sabemos todos los que somos del este, porque usted se mete por un cañaveral y usted sale herido, esos ramalazos que le rayan todo el cuerpo. Sin obviar las avispas. Exactamente. Vamos a un segmento para venir a la parte final. Me gustaría hablar en ese momento sobre Amable Aristicastro. Muy bien. Ingeniero, bienvenido Montilla. Usted nació en La Romana, dijo. Es decir, que usted era vecino de Amable Aristicastro. De hecho, creo que su hija vive en Casa de Campo y que su esposo es un médico sobresaliente de La Romana. Y bueno, en el este se decía que Amable no solo era cacique de Higüey, sino de todo el este, que no se movía una hoja sin la anuencia de él. Muere joven, a los 73 años, en estos tiempos es una edad joven, un político que lo consiguió absolutamente todo. Yo recuerdo haber visto a quien luego sería don Amable Aristicastro trabajar como mensajero del Banco Popular en Higüey, andando en un motor que creo que ya no viene, un Honda 50. Ese era su instrumento de trabajo, llevando la papelería del Banco Popular a sus clientes en Higüey. Bueno, don Amable Aristicastro, que en paz descanse, fue un político atípico. Digo atípico porque dos condiciones especiales, específicas, lo adornaban. Una de ellas es no odiar a nadie, amigo de todo el mundo. Un caso muy raro en este país, amigo de todo el mundo. Y lo otro es la atención social. Yo recuerdo que decían, no sé, no lo puedo comprobar, que en la selección, antes de las elecciones, don Amable Aristicastro en Higüey solía recoger todas las facturas de compra-venta. Si algún motoconchista tenía el motor empeñado, o un albañil, el pico o la pala, él recogía toda esa factura y la pagaba en la compra-venta y ponía felices momentáneamente a todos los dueños de la factura. Los liberaba. Y esa actividad, para mí es sorprendente, creo que pocos políticos la hacían. Él era un sumador. Dicen que en eso era el mejor alumno de Joaquín Balaguer. Sí. Él sumaba.
Y como todo político de pueblo, se podría añadir, sin que sea un desmérito para él, que tenía la ingeniosidad, la habilidad del político de pueblo, que le llamábamos en una época sabichosería, una persona sabichosa y un político que no tenía límites éticos para conseguir sus objetivos. Bueno, yo siempre recuerdo, porque en el partido, en aquella época, al principio de los 70, muchos políticos tenían unas tareas, como unos vínculos con su pueblo, Sí. muy especiales. Yo siempre recuerdo que en Barahona, en Cabral de Barahona, había un diputado que nunca perdía, Olivero Félix. Ah, Y yo, otro cacique. que trabajé en Barahona, en Cabral, en La Lista, en Cachón, allá arriba en Polo, yo preguntaba, ¿y cuál es la magia Exacto. que utiliza y tiene el diputado Juan Esteban Olivero Félix? Y me decían los pobladores que era que no había un sepelio donde él no aportara el ataúd Exacto. y el café Y el azúcar. y el azúcar. Y era capaz de buscarle hasta el cuentista, quien hacía los cuentos. O también que lloraba, La Llorona. la Llorona. O sea que él, aunque estaba en la capital, Sí. no había un acontecimiento social como ese, como Así señores, es. hay en el campo, y también en la ciudad, pero en el campo, cuando fallece alguien, es un acontecimiento. No, y hay que decir que hay una diferencia enorme entre el político de la ciudad capital y quizás de Santiago y el político de pueblo puro. Y por eso es la presión de los legisladores para ese dinero, el Día de la Madre, el Día del Padre, y eso no lo entiende, nunca lo podrá entender un académico puro, No. que no ha venido de un pueblo y que no sabe cómo es que se mueve lo que se decía antes, la hermenéutica. Había otro político reformista de Santiago Rodríguez, el Peralta. Peralta. Sí. Él siempre fue senador toda la vida por Santiago Rodríguez. Sí. Un hombre de la extrema confianza de Joaquín Balaguer, que era aquel que hacía todo lo que Balaguer le decía que había que hacer. Se llamaba Juan Peralta, era. Sí. El senador Peralta, me cuentan a mí en aquella época, que él venía de la capital con 2 camiones llenos de tenis, ropa, y pasaba por Sabaneta, por el pueblo, y le decía a los partidos, a los contrarios, cójanse la diputación, cójanse la sindicatura, yo vengo ahorita, y subía a toda la sierra, toda la montaña de Santiago Rodríguez, y ganaba las elecciones. Sí. Con los 2 camiones, porque Esa era la magia. él sabía que... Recuerde que usted tiene un amigo que se llama Hipólito Mejía, que cuando buscó la reelección, por lo menos a mí me pasó eso, que yo veía tantos camiones en la carretera llenos de madera y yo no entendía. Y después supe que era llevando madera a todos los sitios para que la gente arreglara su casa. Mire, le voy a reivindicar a un político actual, que yo lo voy a distinguir, que gana, y yo no sé por qué gana. Se llama Alfredo Pacheco. Ah, Pacheco. Pacheco gana en buena lid, porque él no se mudó de Cristo Rey, primeramente. ¿Él? No se mudó de Cristo Rey. Se mudó, pero... Vive ahí. Se mudó, pero como que no se mudó. Sí, vive ahí. Y recibe 100 personas diariamente. Entonces, sobre esa base política
no puede perder. Y una sonrisa permanente. Permanente. Y es un bailador de salsa. Muy pero, fino. Pero que es, ¿usted sabía eso? Por eso yo... Esa es su afición, la salsa. Le doy mensaje a los políticos. Tengo amigos políticos. ¿Qué le cuesta a un político devolver una llamada telefónica? Devolver un mensaje de su WhatsApp. ¿Qué le cuesta a un político recibir, aunque no tenga nada, recibir a la persona, darle la cara al... Mire, hay dos presidentes aquí. Leonel, que lo fue por 12 años, y el doctor Abinader, que ya va a cumplir 4 y que quiere 4 más. Los dos saben, al primero yo se lo oí decir, al segundo no se lo he oído decir, pero veo su actuación. Los dos saben lo que significa para una persona, mientras más pobre, más significado tiene. Que un presidente lo abrace, le dé la mano, lo salude, le sonría, o que se coma un guineo que él le dé. Son Leonel Fernández y Luis Abinader. Entonces, si ellos son los líderes de sus partidos, de sus parcelas, ¿cómo es posible que otros que son sus seguidores, usted no lo pueda ver, no puede hablar con ellos, no le responden nada? ¿Entiende? Entonces, dentro de ese grupo hay que sacar a los tímidos, porque hay personas que son tímidas. Mire cuál es la diferencia entre un político de raza y un político simple. No es la teoría. Aquí hay 10 personas que están charlando, conversando. Llego yo, que soy una persona seca, digo, saludo para todos, ¿cómo se sienten? El político llega y le da la mano a cada uno, a los 10. Va y le da la mano a los 10. Y si sabe los nombres, se lo dice, ¿cómo tú estás? Bienvenido, hace mucho que no te veo en el programa. ¿Cómo está fulano? ¿Cómo está el Licey? Si sabe que es un gran liceísta. Y así, ese es el político. Pero que eso es medieval. Cuando había reyes en Francia y en España, tenían al lado un edecán, que le informaba, ahí viene bienvenido Álvarez Vega, del periódico Hoy. Oh, bienvenido, ¿cómo? O sea, te informaba. Sí. Eso, porque mire, la política, a mí me gusta la política, es sencilla. Consiste en lo siguiente: importantizar a la gente. Ya. No hay una canción, yo lo aplico todos los días en mi trabajo. No hay una canción más hermosa que su propio nombre. Exacto. Y si lo pronuncia otra persona, mucho más bella es la melodía. Y si es otra persona mucho socialmente más superior, mejor todavía. Encantadísimo. Pero de la vida. Ahora mismo, yo acabo de leer ayer en el periódico, uno de los periódicos que recibo en mi casa, que casi son todos, que Ventura Camejo salió incómodo. Porque no lo mencionaron. No lo mencionaron. También hay una hipersensibilidad, ¿no es cierto? Pero oiga, eso es sencillo. El presidente Fernández, cuando está en un sitio, dice, yo me voy a cuidar porque yo no quiero mencionar a nadie, porque después se pone guapo. Es que en política hay que mencionar a las personas y eso no tiene ningún costo. Yo doy eso de consejo a los jóvenes políticos que están ahora incursionando, de partido grande y partido pequeño. Esos elementos que usted señala hicieron de don Amable Ariztí Castro lo que de él se decía, un cacique que no se movía, literalmente hablando, una hoja en la provincia de la Altagracia y más allá, sin que no se le consultara, no se hablara o él diera el permiso. Y bueno, en el interior hay muchos políticos así, que cuando se le analizan, como usted lo ha analizado, advierten las personas y se dan cuenta por qué siempre ganan, por qué son influyentes, por qué hay que consultarlos, por qué incluso los presidentes lo llaman y le preguntan. Claro. Y la magia es una cosa también. Eso. Los políticos, una vez llegan al gobierno, incumplen su palabra. Y es sencillo, yo no entiendo por qué la incumplen.
Porque si yo estoy, por ejemplo, en una dirección general o un ministerio, y usted viene a donde mí a buscar un favor o un servicio, porque soy servidor público, y yo no puedo en ese momento complacer su solicitud, yo debo decirle con franqueza, de una vez con franqueza, mira, bienvenido Álvarez Vega. Lo que tú me pides, yo no puedo dártelo ahora. Pero no decirle, sí, que después que... Entonces mentir. Entonces eso crea un problema, un disgusto. Si es no, es no. Y si es sí, es sí. Eso es hasta bíblico eso. Ya. Eso es bíblico. Ingeniero, bienvenido Montilla. Muchas gracias por... Usted es un maestro de la vida y de la agronomía. Gracias por compartir estos conocimientos y estas experiencias que no están en los libros, como solemos decir, pero que ayudan tanto o más como las teorías de los libros, porque es el saber que sale de eso que unánimemente todos llamamos la universidad de la vida. Le agradezco sobremanera y a ustedes por igual. Nos vemos en el próximo programa. Gracias a usted.